Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción. Bienvenidos, bienvenidas a los 7 pecados digitales. Hoy con un especial muy esperado por todos vosotros, que yo lo sé de buena tinta. Ese especial que una vez al mes nos trae nuestro pecador y redento Peter Aniorte, en el cual desgrana no solo pecados digitales, sino el trasfondo basado en hechos reales. Y eso es algo que por aquí nos gusta muchísimo. ¿A que sí, Peter? Bienvenido. Hola, Iñaki, amigo, ¿qué tal? ¿Qué ganas tenía ya de esta tertulia dominguera que tú y yo nos traemos entre manos? La verdad es que normalmente pues la espera se hace larga y bueno, pues ya estamos aquí de nuevo dispuestos con estos pecados digitales basados en hechos reales. Es que da gusto, yo lo sé que da mucho gusto el tema de juntarnos una vez al mes, porque tú y yo llevamos la friquedumbre en las venas, y entonces en esas semanas previas de preparación, de documentación, de comentar ideas entre nosotros, yo la disfruto lo mismo más que este ratito de la grabación, aunque reconozco que a veces nos pongamos en plan abuelo cebolleto contando batallitas retro, pero yo creo que eso también lo disfrutan los pecadores. Pues sí, efectivamente, yo paso un rato fantástico aquí contigo y como tú dices, no solamente este ratillo de grabarlo, ¿no? Sino pues eso, todo el trabajo anterior que hace pues que sigamos en contacto tú y yo, ¿no? Y que esto pues ya empiece a tomar calor para nosotros, ¿no? Pero bueno, sí, pues aquí estamos de vuelta, ¿no? Para celebrar este domingo de Dossier especial, ya en marzo, amigo, con la primavera recién pues estrenada. Y bueno, un añito ya de podcast, perdón. ¿Quién lo iba a decir? Así que lo primero que quiero hacer es pues felicitarte, ¿no? Por el aniversario de este proyecto, que creo no fallar si afirmo que pues que ha llegado a cumplir un sueño para ti y además pues ya como un proyecto completamente consolidado. Pero sobre todo lo que sí que me gustaría es mandar un sincero agradecimiento a todos los que están al otro lado, esos pecadores que siguen este programa, que dejan sus comentarios y que al fin y al cabo pues dan el aliento, ¿no? Para seguir adelante con todo esto. Oye, pues mira, ya que estamos aquí, como siempre, ¿no? Tertulia de amigos, Iñaki, hablando de celebraciones, ¿qué sensaciones te deja a ti este primer año a los mandos de los 7 pecados digitales? ¿Qué balance haces? ¿Qué tienes en mente para un futuro cercano? Me siento un poco entrevistador, ¿verdad? No sé, periodista. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues grandes planes, amigo, y mucha ilusión. Aunque lo primero, por supuesto, igual que has dicho tú, lo primero es agradecimiento absoluto, ¿no? Primero de todo a los pecadores que, como bien dices, están al otro lado ahí y que fin de semana se van uniendo más, ¿no? Tenemos una procesión de auténticos pecadores siguiendo el programa, que para mí eso es un orgullo y, como digo siempre al inicio de los programas, una responsabilidad, ¿no, Peter? Porque de alguna manera ahora mismo tú y yo estamos asumiendo la responsabilidad de tratar de entreteneos durante una hora y poco, ¿no? Y eso de verdad que a nosotros nos manda bastante, ¿verdad? En nuestra conciencia a la hora de ponernos el nivel de excelencia para estos programas. Y por otro lado, por supuesto, también agradecimiento total pues a ti, Pedro, a los colaboradores especiales, a Joseba y a los que van a ser más habituales por aquí también en este programa, que en breve tengo en mente publicar una página con el equipo del podcast para que la gente, cuando pinche y quiera saber un poquito más sobre nosotros, pues que tenga una ficha con todos los que participamos aquí. Ahora mismo tenemos como colaboradores oficiales pues a ti, Peter, tenemos a Joseba, como decía, de Teatro Robótico. Y luego hemos tenido un par de eventuales como Santi Jarabo, que espero que venga mucho más por aquí, y también a Vicente Pérez, mi amigo de la infancia y que trabaja en Los Ángeles, ¿no? Con su productora, montando y editando trailers, y el cual ya tengo confirmado y lo puedo anunciar hoy aquí como con motivo del aniversario, de que también se unirá para ser un colaborador pecador habitual con su sección que se llamará Vincent's Boulevard y que ya os contaré más de ella más adelante. Pero sin duda, echando la vista atrás, Peter, me siento orgulloso, agradecido, pero sobre todo ilusionado. O sea, tengo muchas ganas de verdad de seguir creando contenidos, y ya ves que, bueno, lo iremos comentando hacia el final del programa, pero es que apenas estamos grabando y ya estoy súper ilusionado con el siguiente especial que vas a preparar, o que vamos a preparar entre los dos para dentro de un mes. Que bueno, luego daremos más detalles, pero digo que va a ser algo grande.
También una última cosa, deciros que con motivo de este aniversario y de que hemos estrenado esta nueva imagen corporativa, ¿no? Este logotipo tan chulo que nos ha hecho mi tocayo de un universo paralelo, Iñaki Tobar, pues voy a aprovechar para hacer unas camisetas chulas y unas tazas chulas que todo buen podcaster debe tener delante, y podéis esperar que en estos especiales que hacemos Peter y yo hagamos algunos sorteos también para incentivaros a que comentéis y os animéis a participar. Bueno, por cierto, Peter, he de preguntarte a ti en concreto, que yo sé que tú con tu trabajo y todo la vorágine laboral que llevas, sacar tiempo para esto, sé que es un esfuerzo, siempre lo es, pero ¿qué ha supuesto para ti este añito echando la vuelta atrás, ¿no? Con esta sección de los hechos reales? Pues bueno, Iñaki, aunque mi voz detrás de los micros en este podcast aún no llegue a cumplir el año, ¿no? Puesto que mi primera participación real, más allá del honor que supuso para mí pues inaugurar la sección del confesionario como pecador invitado en aquel primer programa, pues no llegó hasta el primer especial de verano del año pasado, ¿no? Donde estuvimos hablando de los hechos reales detrás de algunas novelazas, ¿no? De Stephen King, acuérdate, hablamos de It, de Carrie, del Resplandor, de Misery. Y sí que he de decirte pues que mi impresión personal es que llevo pues involucrado con el podcast casi desde el comienzo del mismo. Ya cuando me comentaste la idea de llevarlo a cabo y después, bueno, con esa recomendación de Breaking Bad que hice, que como decía, ¿no? Como pecador invitado en el primer programa, pero posteriormente pues viendo cómo iba poco a poco creciendo, ¿no? Hablábamos mucho del programa cada domingo, compartíamos ideas, recomendaciones, no sé, esa sensación un poco de formar parte de algo, aunque no fuera de manera oficial, que realmente no es algo que hiciera falta, ¿no? Ya que la intención siempre ha sido y seguirá siendo apoyar al podcast y pasármelo bien contigo para intentar, pues bueno, transmitir eso a los pecadores que se acercan pues a esta hoguera, a escuchar historias e intentar pasar un buen rato, porque, amigo, yo lo veo así, estos dosieres, ¿no? Esto es una hoguera de noche en medio del bosque y unos amigos que se sientan alrededor a contar y a escuchar historias, ¿no? Y bueno, ya para centrarme, ¿no? Y contestar un poco a tu pregunta, pues el balance que hago de este año de podcast es mucho más que positivo. No hay más que echar la vista atrás y mirar cómo pues nacía el podcast, ¿no? Un programa que si yo mal no recuerdo no llegaba ni a los 30 minutos. Que bueno, que no soy yo de los que miden la calidad de las cosas por su duración, pero que a mí cuando lo escuché por primera vez pues me dejó fascinado, ¿verdad? Me preguntaba cómo habías sido tú capaz de sacar esto adelante. Me gustaba mucho que lo bien hecho que estaba, ¿no? ¿Verdad? El cariño con el que estaba hecho. Y fue una alegría escucharte por primera vez después de todo lo que habíamos estado hablando del proyecto antes de que saliera a la luz. Luego ya pues vendría esa sensación, ¿no? Como tú decías, de querer involucrarme algo más, porque creía que nos lo podíamos pasar bien, que podíamos aportar, ¿no? Y antes de que yo te dijera nada, pues aunque seguro que notarías quizá esas ganas por mi parte, ¿no? Pues ya me llamaste y me lo propusiste. Y bueno, pues así nació este basado en hechos reales, primero como aquellos especiales en verano, luego como sección en cada programa dominical y finalmente ya lo escindimos como tal y bueno, cada domingo lo escindíamos de cada domingo, ¿no? Para convertirlo, ¿no? En ese dossier mensual. Pues eso, al fin y al cabo, Iñaki, metamorfosis, ¿no? Que es lo que ha ido sufriendo y ganando pues este podcast, creo yo. Se ha ido enriqueciendo y creciendo cada vez más con más contenido, con más cosas que contar, ¿verdad? Con más, como tú decías, con más gente alrededor, con mucho talento, como nuestro gran amigo Joseba Bajo, ahora con su sección del Grimorio. Pero sobre todo que nos transmitía también, o sea, nos enriquecía con esa maestría que tiene con sus audiorelatos, ¿verdad? Género en el que también hemos picoteado y que creo hablar por los dos cuando digo que nos ha enriquecido a los dos mucho y en el cual pues seguiremos investigando, ¿verdad? Y sobre todo pues ese montón de gente, como tú decías, que ha ido pasando por el micrófono dejando sus confesiones, recomendando sus pasiones y pecados y que pues que en muchas ocasiones nos ha descubierto a nosotros joyitas maravillosas. Así que a modo de resumen, amigo, si quieres que te diga la verdad, es que ha sido un año muy chulo desde el punto de vista creativo. Yo de la pandemia no quiero ni hablar, ¿no? Aunque podríamos decir que también a raíz de aquel primer confinamiento nació el podcast y que a mí personalmente y gracias a ti pues he descubierto una nueva afición, otra manera de expresar creatividad, ¿no? Y de disfrutar un rato pues en la mejor compañía. Así que aquí seguiremos dando rienda suelta a nuestra imaginación, poniendo todo lo mejor de nuestra parte en cada entrega de este enredo fricultural, ¿verdad?, que nos traemos entre manos y que como el universo en sí o en las profundidades marinas que tanto me gustan, podría decir que por suerte para nosotros es casi inabarcable.
Pues así es, amigo, y es que una de las cosas más mágicas, ¿no?, de haber lanzado el podcast son todos esas nuevas conexiones, ¿no?, que si tal cual de serendipias o sincronicidades se tratase, como el programa de hoy, pues han abierto caminos paralelos en los cuales yo he conocido a otro Iñaki Tobar, he conocido a muchísimos pecadores nuevos que se han incorporado al programa y que ahora he abierto nuevos caminos y vías de colaboración con ellos, tanto profesionales como personales, o sea, toda una ramificación completamente nueva de mi vida, tanto profesional como personal, se ha abierto ante mí gracias a esto, y espero que también para ti y para muchos de los oyentes que nos escuchen, simplemente por haber descubierto una peli que no habían visto y les ha dado pie a seguir investigando y luego a leer otra cosa. Entiendo que esa es un poco la magia de este podcast, y por eso una vez más, Peter, muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Así que vamos ahora sí que sí a arrancar con este dossier especial que Peter se ha currado especialmente. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Pues amigo, si te parece, vamos a poner a todos nuestros pecadores en situación. En el dossier de hoy vamos a acercarnos al maravilloso mundo de las serendipias, las sincronicidades y, diría yo, las casualidades imposibles. Y claro, creo que lo primero que debemos hacer es conocer qué es eso de las serendipias, ¿no? ¿Cuál es el significado de la palabra? El término serendipia se acuñó por primera vez en 1754 y lo hizo un escritor inglés llamado Horace Walpole, a partir de una adaptación de un cuento tradicional persa llamado Los 3 príncipes de Serendip. En ese cuento, los protagonistas siempre llegaban a solucionar sus problemas a través de casualidades, y de ahí que hoy en día, para esos hallazgos o descubrimientos que se dan de forma imprevista, se utiliza el término serendipia. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, el término serendipia se define como aquel hallazgo valioso que se produce de una manera accidental o casual, y nos pone como ejemplo que el descubrimiento de la penicilina fue una serendipia. No sé si tú, Iñaki, eras consciente de esto. Pues sí que lo había oído, amigo, eso de que los grandes hallazgos de la ciencia han sido fruto siempre de casualidades inesperadas, es decir, que se descubren las cosas sin estar buscándolas literalmente, y no solo la penicilina que comentas. Me vienen a la mente pues la propia radioactividad, el microondas, el velcro, el LSD usado como droga y hasta la famosa Viagra. Así es, sí. No quería yo dar más pistas, pero bueno, veo que has hecho tus deberes. Mira, como bien dices, a lo largo de la historia se han dado muchísimas serendipias que han acabado, pues eso, en hallazgos realmente importantes, como el ejemplo que nos ponía la RAE de la penicilina. Y fíjate cómo fue el descubrimiento de este antibiótico que cambió por completo la historia de la medicina y por tanto de la humanidad. Todo empezó durante la Primera Guerra Mundial, y por aquel entonces el científico Alexander Fleming, ¿no?, que era médico militar en el frente de batalla de Francia, reparó en la gran cantidad de soldados que morían, pero en este caso por infecciones de las heridas de guerra producidas por metralla, con lo que se propuso buscar algún tipo de antiséptico que fuera efectivo en el tratamiento de estas heridas y así evitar pues muchísimas muertes. Pues bien, lo que sucedió, en este caso la serendipia científica, ¿no?, fue que Fleming, a la vuelta a su laboratorio del Hospital St. Mary de Londres, donde estaba investigando para encontrar ese antiséptico que hablábamos, ¿no?, y sin buscarlo directamente allí, por casualidades lo descubrió. Lo que descubrió fue en unas placas de Petri sembrada con Staphylococcus aureus, que bueno, por descuido las había dejado sin recoger antes de irse de vacaciones, ¿no? Para los pecadores que no están un poco pues tan familiarizados un poco con esta terminología médica o científica, o decir, ¿no?, explicar un poquito así someramente por encima lo que son esas placas de Petri. Las placas reciben su nombre pues en honor al bacteriólogo alemán que las utilizó por primera vez y lo usó pues en ensayos que estaba llevando a cabo con el bacilo causante de la tuberculosis, y son una especie pues de recipientes planos circulares de vidrio en aquel entonces, y ahora ya son de plástico, ¿no?, donde se añaden pues un medio de cultivo y se utiliza pues para sembrar bacterias o células en las que se está llevando a cabo algún tipo de estudio.
Bueno, pues ahora mismo, en la actualidad, uno de los usos más extendidos de estas placas de Petri es para comprobar la eficacia de diferentes antibióticos pues frente a la bacteria que se haya sembrado en esa placa, ¿no? Entonces lo que se hace es, Iñaki, se colocan una especie de pequeños discos, ¿no?, con diferentes antibióticos en esa placa sembrada, y tras un tiempo de incubación se cuantifica el tamaño del halo que hay alrededor del disco con el antibiótico, que es lo que se llama halo de inhibición. Es una especie pues de círculo, ¿no?, que aparece alrededor de ese disco con el antibiótico en donde no hay crecimiento bacteriano. Por tanto, cuanto mayor es ese halo, más poder tendrá el antibiótico para impedir el crecimiento de la bacteria en cuestión, ¿vale? No sé si me he explicado bien, amigo, y esto ha quedado claro. Vaya, amigo, lo has explicado cristalino, como esa placa de Petri. Me ha quedado muy claro, y además añadimos una nueva categoría a este podcast, que es la de divulgación científica, si es que acaso nos faltaba algo por tratar. Bueno, pues una vez sabido esto, ¿no?, ya verás cómo así vamos a entender mejor cómo Fleming dio por total casualidad con la penicilina. Pues como te decía anteriormente, Fleming volvía, ¿no?, de vacaciones al laboratorio donde estaba haciendo esos intentos de encontrar el antiséptico, ¿no? Y por descuido, pues había dejado por allí unas cuantas de esas placas de Petri que había sembrado con este Staphylococcus aureus, que es una bacteria que muy frecuentemente suelen encontrarse pues relacionada con infecciones cutáneas. Pues bien, al llegar las vio y como ya no le servían para nada, pues las tiró al cubo de basura. Sin embargo, casi así con el rabillo del ojo, ¿no?, pues se dio cuenta de algo raro en una de esas placas, y lo que vio fue que en una de las placas había una contaminación, ¿no?, y había crecido en el centro una especie de moho o de hongo, ¿no?, y alrededor de este hongo se había producido ese halo de inhibición del que hemos hablado hace un momentito, ¿no? Es decir, la presencia del hongo o algo que éste había liberado al medio era capaz de inhibir el crecimiento de esas bacterias. De esa manera, Fleming, por una contaminación accidental del hongo, en este caso Penicillium notatum, descubrió accidentalmente esa sustancia que tenía efecto antibacteriano y la denominó penicilina. Así que, bueno, ejemplos de este tipo, amigos, hay muchos a lo largo de la historia en cuanto a hallazgos o descubrimientos, ¿no?, se refiere. Como tú bien has dicho, el microondas, ¿no?, con la aplicación posterior en hornos para calentar alimentos, o incluso el descubrimiento de la sacarina, por nombrarte un par de ellos. Pero bueno, un poco más adelante veremos cómo se han descrito casualidades de todo tipo, ¿no?, y del todo inimaginables, y hasta podríamos añadir que casi imposibles. Y aquí es cuando se riza todavía más el rizo y hablamos de sincronicidades. Y así que en un rato, si te parece, vamos a poner unos cuantos ejemplos de estas sincronicidades que verás cómo te dejan con la boca abierta. Ya ves, Peter, además a mí sobre todo lo que me asombra o me fascina de todo esto es las posibilidades que abre esto, como lo que he dicho antes, de ese brancheado que se llama, haciendo un americanismo de posibilidades de universos paralelos que hablen todas estas cosas. Es decir, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no?, a raíz del descubrimiento de la penicilina y cómo ha cambiado el mundo, pero ¿qué hubiese pasado si no lo hubiesen descubierto, no? Todo eso abre todo un universo de distopías que tanto nos gustan también por aquí. En fin, la verdad es que aunque hemos hablado de que muchos de estos descubrimientos se han hecho por casualidad, también es verdad que hay muchas corrientes que apuestan porque las casualidades no existen y que son consecuencia de otra palabra muy parecida, pero que no es lo mismo, que es la causalidad, ¿verdad? Sí, así es, amigo. Piensa que la sociedad actual, ¿no?, de alguna manera pues está diseñada para que controlemos el máximo número de variables posibles, o sea, intentando conseguir el objetivo de no dejar conscientemente nada al azar. O sea, lo que hacemos es tratar de anticiparnos a posibles acontecimientos inesperados para no dejar margen a la incertidumbre. Sin embargo, amigo, por mucho que intentemos tenerlo todo bajo control, en un sinfín de ocasiones se presentan esas coincidencias insospechadas y todo lo organizado, ¿no?, lo establecido de antemano, se desmorona y rápidamente, sin comprender qué ha pasado realmente, incrédulos, ¿no?, ante la posibilidad de que algo haya escapado de nuestro control, nos lleva a pensar si realmente estamos a merced de alguna fuerza superior o algún plan preestablecido y del todo desconocido para nosotros. Y es que aquello que escapa de cualquier explicación, lo aleatorio, tiende a desestabilizarnos, a perturbarnos, ¿verdad?
Vaya, y esas sensaciones yo creo que se explican y se desarrollan muy bien en las pelis de Batman, de Nolan. Tanto con el Joker como con Bane se explora ese concepto. Además lo dicen los villanos tal cual, ¿no? A la gente le dices que va a explotar una bomba tal día, tal hora, y como está todo bajo control parece que no pasa nada, ¿verdad? Pero como no se sepa dónde va a estallar esa bomba, es cuando realmente se crea el caos y la gente se vuelve loca. Es decir, la gente necesita tener efectivamente una explicación, una expectativa para todo. Sí, pero es que, a ver amigos, hay ejemplos de serendipias que escapan totalmente a esta tendencia, ¿no? De racionalizarlo todo e intentar dar explicaciones lógicas a unas situaciones que, de verdad os digo, son de lo más increíble. Y es que no me podéis decir que el azar no es de lo más caprichoso, pues en algunas ocasiones, ¿no? Pedro, yo me he sorprendido a mí mismo viendo vídeos en YouTube, que hay varios que son, o sea, es como hay canales que se dedican solo a esto, te compilan escenas de gente que ha esquivado la muerte. No me acuerdo del nombre exactamente, pero lo pondré en la descripción. Y son vídeos de, pues lo que tú dices, ¿no? Alguien que está a punto de ser atropellado, que cae literalmente un trozo de una cornisa y le cae a 2 centímetros. Cosas imposibles que las ves y dices, madre mía, este tío, esta tía, no sabe lo cerca que le ha pasado, ¿no? Y vale, está claro que todo será seguramente aleatorio y no tendrá nada que ver con las serendipias, o no lo sé, vamos a descubrirlo en el programa hoy. Claro, si es que, y además como el cine, que no es ajeno pues a nada y donde podemos encontrar cualquier temática que imaginemos, pues también explora este mundo de las casualidades imposibles, las serendipias y las sincronicidades. De hecho, amigos, la gran mayoría de las pelis que hacen girar sus guiones alrededor de casualidades inverosímiles normalmente pues las vamos a ver encasilladas en el género de las comedias románticas, ¿no? Y quizá la más famosa de ellas, pues por poneros un ejemplo, ¿no? Podría ser la propia Serendipity, ¿no? Está protagonizada por John Cusack y Kate Beckinsale. Pero en este tipo de pelis se trata la serendipia como situaciones impresionantes o increíbles, en las que pues normalmente esos dos amantes, ¿no? Por rocambolescas carambolas y vueltas de la vida, pues se acaban conociendo o se reencuentran, ¿no? Para vivir pues felices y comer perdices. Pero claro, pues en este caso no nos hemos decidido por este género y hemos buscado otras donde también se toque este tema de las casualidades improbables y las conexiones entre eventos que a priori nada tienen en común. Así que, aunque ya aviso que no son películas en sí basadas en hechos reales como tal, sí que hay algún acontecimiento verídico en ellas, ¿no? Pero sobre todo las traemos hoy porque tratan este mundo de las serendipias. Y la primera de ellas, Iñaki, la traemos por la calidad de la película en sí, ¿no? Y creo que porque tanto a ti como a mí pues nos apetecía de veras comentar y recomendar esta película. Y la otra, la segunda que vamos a traer, también filtrea de alguna manera con el universo de las serendipias ligado a las experiencias cercanas a la muerte, uno de esos misterios que tanto nos gusta por estos lares. Y sobre todo traemos a las dos películas por sus directores, ¿no? Que son de estos que están en el grupo de los grandes. Así que, pecadores, si por alguna inesperada casualidad lo que os acabamos de adelantar ya os está interesando, os invitamos a conocer un montón de historias que se van a ir conectando en estas dos grandes películas. Pues adelante, amigo mío. Como buen exproyeccionista que soy, voy a apagar las luces de la sala, voy a poner en marcha el proyector, abro la ventanilla y nos sumergimos en lo que nos has preparado. La anécdota que contó en 1961 durante una entrega de premios de la Asociación Americana de Ciencias Forenses, el Dr. John Harper, presidente de la asociación, empezó con un simple intento de suicidio. Sidney Barringer, de 17 años, en la ciudad de Los Ángeles, el 23 de marzo de 1958. El forense dictaminó que el suicidio sin éxito se había convertido de repente en un homicidio con éxito. Me explico. El suicidio quedó confirmado con una nota hallada en el bolsillo derecho de Sidney Barringer. Al mismo tiempo que el joven Sidney estaba en la cornisa de aquel edificio de 9 pisos, una discusión subía de tono 3 más abajo. Los vecinos escucharon, como ya era habitual, la discusión de los inquilinos. Y no era nada extraño que se amenazasen con una escopeta o con una de las muchas pistolas que guardaban en la casa. Y cuando la escopeta se disparó por accidente, Sidney pasaba por allí. ¿Qué? ¡Coño de una
Además, los dos inquilinos resultaron ser Faye y Arthur Barringer, la madre de Sidney y el padre de Sidney. Al ser acusada de los cargos, después de que la policía le diera muchas vueltas a la situación, Faye Barringer juró que no sabía que el arma estaba cargada. No lo sabía. Siempre me amenaza con un arma, pero no las tengo cargadas. ¿Y usted no cargó el arma? ¿Por qué iba a cargarla? Un niño que vivía en el edificio, visitante ocasional y amigo de Sidney Barringer, dijo que había visto 6 días antes cómo cargaba la escopeta. ¡Ricky! ¡Ven aquí un momento! Al parecer, tantas discusiones y peleas y tanta violencia era demasiado para Sidney Barringer. Y conociendo la tendencia de sus padres a pelearse, decidió hacer algo. Dijo que quería que se mataran entre sí, que lo único que deseaban hacer era matarse, y que él les ayudaría si eso era lo que querían. Sidney Barringer salta de la azotea del 9º piso. Sus padres discuten 3 pisos más abajo. El disparo por accidente de su madre alcanza a Sidney en el estómago cuando pasa por la ventana del 6º piso. Muere al instante, pero sigue cayendo para dar 3 pisos más abajo con una red de seguridad instalada 3 días antes para un grupo de limpiaventanas que hubiera amortiguado su caída y le hubiese salvado la vida, de no ser por el agujero que tenía en el estómago. De modo que Faye Barringer fue acusada del asesinato de su hijo y Sidney Barringer fue declarado cómplice de su propia muerte. Y en la humilde opinión de este narrador, eso no es algo que simplemente pasó. Esto no puede ser una de esas cosas. Esto, por favor, no puede ser eso. Por lo que a mí respecta, no puede ser. Esto no fue solo una cuestión de azar. No. Estas cosas extrañas suceden a todas horas. Apuesto casi cualquier cosa a que muchos de los que acaban de escuchar este corte del inicio de la película de la que vamos a hablar ahora mismo ya la han reconocido. Está claro que no es una de esas películas raras o alguna fricada de serie B que nos sacamos de vez en cuando de la manga, ¿no? En esta ocasión creo que traemos al podcast una gran película que dio mucho que hablar y que recibió innumerables reconocimientos allá por 1999, que fue pues el año en el que se estrenó el largometraje. Estamos hablando, amigos, ni más ni menos que de Magnolia. Me encanta Magnolia, Pedro. O sea, cuando surgió la posibilidad de poder explorar esta película en profundidad aquí en el podcast, pues la verdad es que me emocionó porque es una de esas pelis que a mí me ha marcado la vida. Punto. Y son esas las recomendaciones friculturales que nos gusta traer aquí, ¿no? Aquellas que nos han cambiado la vida de alguna manera o que nos han hecho reflexionar en un punto importante de nuestras vidas. Y desde luego para mí ese año lo fue. Y desde luego esta intro es una de las mejores intros de todos los tiempos para engancharte a una peli. Y este guión de ese director, que ahora hablaremos un poquito más de él, pues sin duda uno de los 5 mejores guiones de todos los tiempos. No lo digo yo, lo dijo el director. Pues sí, Iñaki, estoy totalmente de acuerdo contigo. Magnolia es, bueno, es sublime como película en su conjunto, ¿verdad? Magnolia es una producción estadounidense que, como hemos dicho, se estrenó en 1999 y que fue dirigida pues por el gran Paul Thomas Anderson, catalogado, si mal no recuerdo, como uno de los 20 mejores directores por The Guardian. Sin duda, un talento total para dirigir y escribir guiones. De hecho, amigo, en Hollywood ha sido catalogado como uno de los niños prodigio tras las cámaras y no cabe la menor duda de que estamos ante uno de los mejores directores de estas 2 últimas décadas, creo yo. Pues ya ves, o sea, es que estamos hablando del director de Boogie Nights, ¿vale? Estamos hablando del director de There Will Be Blood, o bueno, esa última de Libro Invisible que yo aún no he visto, pero desde luego la tengo apuntada, y desde luego si hay que recalcar algo de este director es su juventud y su creatividad, ¿no? Estamos hablando de un tío de 29 años, y le dejaron hacer una peli de 3 horas a él solo, por la confianza que se había ganado precisamente con Boogie Nights, y eso dice mucho de esta persona como a nivel director y a nivel creativo. Ya ves, es que la base, ¿verdad?, la sienta con esa Boogie Nights antes de Magnolia, pero es que has hablado de There Will Be Blood, o sea, Pozos de Ambición en español, ¿no? Qué pedazo de película con Daniel Day-Lewis, ¿no? Que además ese año, 2007, se llevó el Oscar al mejor actor y la peli estuvo entre las candidatas a mejor película. Y Paul Thomas Anderson también entre los candidatos a mejor director. Pero vamos, que este tío es increíble.
Así que, bueno, vamos a ponernos ya, si te parece, manos a la obra con esta Magnolia y a disfrutar de ella. La película se ambienta en San Francisco y nos va a tratar de contar la historia de una serie de personajes, ¿no? Unas vidas que parecen del todo inconexas y diferentes y que finalmente vemos cómo están todas ligadas en cuanto a sus destinos. Pero antes de comenzar a explorar estas pocas horas de vida de estos personajes, y como hemos escuchado en el corte de audio al principio, Anderson intenta crear el tono de lo que va a ser la película, sobre todo ese tono trágico de casualidad, ¿no? Que estarás de acuerdo conmigo, amigo, se nos va mostrando en todas y cada una de las historias que se nos cuenta. Pues ya ves, es que ese tono que tiene de dramedia, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Entre drama y comedia, esos personajes que le dan esa veracidad descarnada a la peli, o sea, porque estamos hablando aquí de una dirección actoral que no tiene límites. Luego comentamos algo en concreto, ¿no? sobre las interpretaciones. Es que Anderson tiene una complicidad absoluta aquí, por ejemplo, con el operador de la cámara, que se llama Robert Elswit, ¿vale? Que es su operador habitual, o sea, son tándem, trabajan siempre juntos, digamos que es el que lleva la Steadicam ahí enganchada al pecho y que va guiándose por las escenas según le va dirigiendo Paul Thomas Anderson, ¿no? Y entonces, cuando se detiene el plano, después de hacer tanto traveling, tanto acercamiento, o sea, realmente hace piruetas con la cámara como a mí me gusta, ¿no? Como buen cinéfilo, pero cuando se para, cuando es capaz de quedarse quieto y aguantar la emoción de un actor, como luego comentaremos, en esos momentos realmente es que hace vibrar tu cuerpo. Me gusta cuando traes todo este tipo de pormenores, ¿verdad? De las grabaciones, de todos esos entresijos que hay un poco pues delante y detrás de las cámaras. Son ese tipo de apuntes que a mí tanto me gustan por tu parte. Bueno, como os iba diciendo, el comienzo nos trae esas 3 historias que se nos cuentan como casualidades imposibles o frutos del azar. Y es por ello por lo que traemos esta peli al dossier de hoy, ¿verdad? De serendipias y sincronicidades. La primera de esas 3 historias hace referencia a 3 asesinos cuyos apellidos unidos formaban casualmente el nombre de la calle donde vivía la víctima. En la segunda de ellas nos trae brevemente la historia de cómo accidentalmente el piloto de un hidroavión que trabaja en las tareas de extinción de incendios, ¿no? Pues succiona en un lago y deja caer sobre un pino a un submarinista provocándole la muerte, dándose la casualidad de que este submarinista era el croupier de un casino que años antes había desplumado a este piloto de hidroavión, consumándose así una especie de casual venganza. Y por último, la que ya hemos escuchado, ¿no?, en el corte, en el que un chaval que intenta suicidarse lanzándose desde la azotea del edificio termina muriendo en su caída al vacío por homicidio provocado por un disparo que se produce en una pelea entre sus padres. Casual e inesperadamente, la escopeta que le provocó la muerte fue cargada por él mismo, aunque no lo hubiera hecho con un fin, pues lo hubiera hecho realmente con un fin completamente diferente. Y amigos, a partir de ese momento es cuando se desarrollan todas las historias de nuestros personajes que acaban conectando entre ellas pues por sentimientos comunes. Y es que creo que cada historia en sí podría valer de guión casi para una película. Así que nos enfrentamos a 3 horas de peli, pero que te dejan pegado al sillón literalmente por la carga de profundidad sentimental en cada una de ellas y sobre todo por unas interpretaciones del todo redondas, diría yo. No sé a ti qué te parece, Iñaki. Bueno, si no estuviese muy manida la expresión, diría que todos los actores están en estado de gracia. Pero es que es así, literalmente, amigo. Estamos hablando de un montón de vidas entrelazadas por los hilos del destino, de la casualidad o de la causalidad. Quizás ahora entre los dos le saquemos un poco más conclusiones, ¿no? Muy a destacar, Peter, esos partes meteorológicos que se van sucediendo a lo largo de la película, ¿verdad? Como algo casi surrealista, pero lo que viene a ponernos es los pies en el suelo, ¿no? De que, ante todo, aunque por muy raro, rocambolesco o el paroxismo ese que nos llevan algunas escenas, al final hay todo un orden natural detrás de esto, que es aleatorio y que es la propia naturaleza y que no hay ni conexiones ni milagros, o eso creo que al fin y al cabo nos intenta vender un poco el director. Aún así, de las muchas escenas que creo que tenemos por delante por comentar, Peter, estarás de acuerdo conmigo en que la primera que viene a la mente cuando hablamos de Magnolia es sin duda la escena con Tom Cruise, ¿verdad? Vamos, no tengo lugar a dudas. Es decir, si nos ponemos a hablar del reparto y si yo personalmente me tengo de quedar con escenas o con partes de la peli,
Pues yo sin duda destaco por encima de todo el papelón de Tom Cruise, ¿no? Pasando de un tío con una autoestima por las nubes, un triunfador de la vida, y cómo de repente, a raíz de una entrevista en la que pues lo van poniendo entre la espada y la pared y van sacándole las miserias y las mentiras en las que él mismo ha ido construyendo su personaje, pues vemos cómo se va descomponiendo, cómo va dudando, cómo se resquebraja, y toda esa fachada, ¿no?, de tipo duro, pues se va al garete, hasta el momento final en la que acude lleno de odio, ¿no?, a la llamada de su moribundo padre, que los abandonó a él y a su madre, y no, pues acude para despedirse instantes antes pues de su muerte. Esa escena de Tom Cruise junto a la cama del padre, a punto de estallar, yo diría sinceramente que es de lo más top de su carrera como actor. Y por otro lado, si me preguntas por otra escena quizá o por otra interpretación, yo tengo que destacar el papelón también, en este caso de Julianne Moore. Es que, amigos, estamos hablando de una actriz que se ha alzado con los 4 grandes premios que puede recibir un actor o actriz en su carrera: el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores. ¿Se puede pedir algo más? Yo creo que no. Es que aquí lo borda como la joven mujer psicótica, ¿verdad?, del moribundo padre de Tom Cruise, y que se da cuenta de lo mucho cómo quiere, ¿verdad?, a su marido, ¿no?, justo en el momento en el que se está apagando, y además es que ahí se enfrenta a esa controversia y no logra perdonarse a sí misma pues las 1000 perrerías y engaños que le ha hecho a lo largo de la relación. De verdad, no os hago spoiler, pero la escena de la farmacia es interpretación en estado puro. No puedo estar más de acuerdo contigo, Pedro. Julianne Moore es una de mis actrices fetiches, sin duda, y esa escena de la farmacia, de tampoco la voy a spoilear, pero es una de las escenas también que te hace vibrar, ¿no?, en el visionado. Y por hacer un apunte más sobre Tom Cruise, que se podrá decir misa de Tom Cruise, que será un chulo, que si no se queda la cienciología, que si come placentas, me da igual. O sea, el rollo es que Tom Cruise como actor, sin duda, es un actorazo de raza. A mí me flipa, y esto estoy de acuerdo contigo que puede ser fácilmente el culmin de su carrera, ¿no? Porque es que en esa escena final, al borde de la cama de su padre, bueno, y en general durante toda la peli, ¿no?, lo vemos pasar absolutamente por todos los estados de ánimo imaginables, es decir, la exaltación, esa confianza que tú decías, la furia, el cabreo, la duda, el arrepentimiento, la culpa, el odio y finalmente el amor, ¿no?, como única salida a ese camino, a ese viaje que experimenta Tom Cruise en la película. Yo no sé, amigo, pero las sensaciones a flor de piel en esta parte de la peli, en la que todos los personajes están tocando fondo en sus vidas, cada uno con su mochila de problemas a la espalda, y en la que todos de repente, y cada uno de ellos en diferentes partes de la ciudad, comparten y cantan en un mismo momento una misma canción a modo de sincronicidad totalmente casual, para mí es sin lugar a dudas uno de los momentos álgidos y más emotivos de esos 188 minutazos del largometraje. Vamos, sin duda uno de los temazos de la película, ese Wise Up de Amy Mann, ¿no? Y no sé si recuerdas, amigo, esa letra que nos dice "It's not going to stop", es decir, que todo ese sufrimiento, esa angustia no va a parar para los personajes. La verdad es que a mí me pone y me pondrá los pelos de punta. Cuéntame, ¿a ti cómo se te quedó el cuerpo tras esa escena?
Pues amigo, exactamente igual que a ti. O sea, estamos hablando de uno de esos momentos donde el director lleva el paroxismo aquí al extremo, ¿no? Y realmente es que no te lo esperas, y justo ese que no te lo esperes, combinado con el drama que hay detrás, ¿no? Además, dándole pábulo a lo que estamos hablando hoy, a esa sincronicidad, porque el tema es que al fin y al cabo lo que estamos viendo en pantalla es que seguramente, aunque no se ve explícitamente, todos ellos no es que la están tarareando por casualidad, es porque la están escuchando a lo mejor de fondo en la radio que la están poniendo, en fin, es una sincronicidad de libro, ¿no? En toda regla. Pero es que no acaba ahí la casualidad, porque el director aquí no deja absolutamente nada al azar, como iremos viendo a lo largo de múltiples curiosidades de la peli. Y es que cada línea de la canción de Wise Up es el personaje que canta esa línea hace referencia a su trauma personal en concreto. Por ejemplo, cuando Claudia, la cocainómana, ¿vale? ¿Te acuerdas de ella? Está cantando. Ella, su frase es "It's not what you thought when you first began it". Es decir, se está refiriendo a su adicción directamente a la cocaína, ¿no? O el personaje de Jimmy, cuando el presentador de televisión, ¿no? Dice, ¿estás seguro de que hay una cura? Y que finalmente la han encontrado. Y en realidad está hablando de su cáncer, ¿no? Y de esa desalmada esperanza en que pueda haber una cura porque él no quiere morir. O bueno, el personaje de Donnie, que también un personaje memorable, que dice, "You think one drink will shrink you". Es decir, que como que una copa más, ¿no? Te va a ayudar, ¿verdad? Para salir de este bajón. Y se está refiriendo justamente a su afición a la bebida. Y así con más personajes. Es que fíjate qué detalle más tonto, pero a la vez qué potente. Y bueno, no podemos dejar de mencionar, si mencionamos escenas, ¿no? Y concatenaciones y curiosidades de la peli, esa escena de el final, esa escena de la lluvia de ranas, esa escena que por cierto nos están anunciando durante toda la película, porque no sé si Pedro lo sabías, que la lluvia de ranas es una de esas plagas comentadas en el Éxodo de la Biblia, justamente en el capítulo 8.2, versículo 2, y ese número, ese 8.2, sale en múltiples ocasiones durante la película, incluido en ese parte meteorológico de ese tramo final, ¿no? Cuando nos dicen que este hace un día parcialmente nublado y hay 82 grados Fahrenheit de temperatura. En fin, alucinante cómo hilvana las cosas aquí el director. Y es que, Iñaki, como tú decías hace unos segundos, esa lluvia de ranas del final de la peli, pues no tiene aparentemente sentido, no explica nada, pero a la vez obedece pues a lo más absurdo, como ese comienzo de la película en el que el chico intenta suicidarse y acaba muriendo por un disparo de una escopeta que él mismo cargó, como hemos dicho, ¿no? Al principio. No hay, creo yo, mejor declaración de intenciones y a su vez resumen de lo que podría ser esta película que la voz del narrador, en donde a modo de cierre del prólogo dice: "Esto no fue solo una cuestión de azar, no. Estas cosas extrañas suceden a todas horas". Y todo eso, Iñaki, con esa banda sonora de fondo de la cantautora Amy Mann, y en esta ocasión con el temazo salvaje ese de Save Me, ¿verdad?, nominada a los Oscar a la mejor canción, pone pues broche de oro, creo yo, a este peliculón. Me encanta Amy Mann, me encanta esta banda sonora, incluso alguna es una confesión de karaoke, amigo, que tú sabes que me va mucho el rollo karaoke, y el propio director, Paul Thomas Anderson, reconoce que gran parte de la peli está inspirada directamente por estas canciones de Amy Mann, ¿no? Esa lluvia de ranas en concreta que estamos comentando es como esa casualidad suprema, ¿no? Esa aleatoriedad mágica que por avatares del destino acaba conectando o sincronizando las vidas de los protagonistas para bien o para mal, porque yo tampoco me quedé con un mal sabor de boca. De hecho, ese plano final con esta canción de Save Me, con la actriz Melora Walters, ¿no?, que da vida a Claudia, y el propio director también reconoce que todo el brancheado, es decir, los hilos y todas las historias en realidad salen del personaje de Claudia, por eso es el personaje
mensaje que cierra la película, y además no lo cierra de cualquier manera, amigo. Es que, si recuerdas, lo cierra rompiendo la cuarta pared, es decir, en ese último segundo, levantando la vista esa cabizbaja que tiene mientras escucha la perorata sentimentaloide de su nuevo novio, ¿no? Y de repente levanta la mirada y mira directamente a cámara, como en House of Cards, ¿no? Y a mí eso, es que me pone los pelos de punta, amigo, de verdad, me encanta. Por cierto, me encanta también el homenaje al gran Jason Robards, ¿vale? Que es el que da vida al padre de Tom Cruise, ¿no? Que es ese enfermo terminal de cáncer de pulmón y que, casualidad de la vida, serendipia, lo que tú quieras, moriría poco más de un año después de la misma enfermedad, ¿no? Una casualidad más o curiosidad que te quería comentar es el número de teléfono, que no sé si te acuerdas que durante la peli sale el número de teléfono de Tom Cruise impreso en pantalla, ¿no? O sea, salen como varias personas que están viendo la tele y de repente salen anuncios de Tom Cruise, ¿no? Como vendiendo su curso para ligotear, para follisquear, etcétera. Pues si tú, durante una buena temporada, si tú eras rápido y apuntabas ese número y llamabas a él, realmente te salía un mensaje de voz grabado del propio Tom Cruise intentando venderte el curso, ¿no? Como escena, como acción de marketing de guerrilla que a mí me gusta mucho. Además, también destacar que prácticamente todos los escenarios de la peli, Peter, y si la has visto hace poco, te invito a que así al azar pongas unos cuantos fotogramas y te fijes en las paredes de las habitaciones donde discurren estas historias, porque ya te adelanto que en muchas de ellas vas a encontrar una pintura o una fotografía o directamente una magnolia, ¿no? Fíjate el autor cómo iba dejando pistas por todos lados. Y es que el propio título de Magnolia no solo se refiere a Magnolia Boulevard, ¿no? Que es un boulevard muy famoso en Los Ángeles donde exactamente suceden todas estas historias. Es decir, todas estas historias suceden en 24 horas y en unos pocos kilómetros cuadrados, ¿vale? Que es el Magnolia Boulevard. Pero es que el director va más allá y coge un término del, por cierto, científico Charles Ford, que también sale un libro suyo durante la película, lo está ojeando el chico prodigio precisamente estudiando, ¿no? Para ese concurso, y este científico habla de esa región hipotética del cielo donde suceden estos fenómenos meteorológicos tan raros, ¿no? Como las lluvias de ranas o otras cosas que se han visto, ¿no? Por el planeta. Y a ese sitio hipotético, a esa región del cielo, la llama Magonia. Y de ahí esa relación entre el título, ¿no? Magnolia por un lado como flor, crisol de todas estas historias no humanas, pero jugando también con Magonia, con esa región inexplorada, ¿verdad? Última curiosidad ya y te dejo, amigo, el personaje de Donnie, ¿no? Interpretado por el maravilloso William H. Macy, cada vez que sale en su coche, y sale varias veces, siempre suena la misma canción de fondo, que es la canción Dreams, ¿no? De Gabriel, también haciendo alusión a esa aspiración que sabemos que tiene Donnie durante toda la película, ya ves tú, por ese mundanal sueño de una dentadura nueva. Sí, es verdad, sí. Cuántas curiosidades, casualidades y causalidades dentro de la misma película. Pecadores, como resumen, a veces las cosas simplemente suceden, escapan de toda lógica y no hay por qué buscarle una explicación. De esta manera, Magnolia nos hace ver que la gente no cree en las casualidades, pero estas cosas pasan y se convierten en sincronicidades o casualidades imposibles. Desde luego, si conseguimos que veáis esta peli hoy, para nosotros, objetivo cumplido. Y nos encantará aquí en los comentarios que nos deis también vuestras impresiones. Si ya la habéis visto, es que es una peli que creo que merece la pena ver y es de esas que si habéis dejado que pase cierto tiempo, ¿verdad, Peter? Ha macerado muy bien ese caldo y creo que os va a sentar muy bien catarla de nuevo. Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción. Dame las manos. Yo ya no me dedico a esto. Te lo digo, tu hermano es muy bueno. Podría ganar pasta haciendo esto. Antes tenía un gabinete, una página web, le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él. ¿Y qué pasó? Le superó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes trabajaba de parapsicólogo.
¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco. Tú eres ese medium. Escúchame bien, ya no me dedico a eso. Te prometo que no se lo diré a nadie. Estás obligado a hacerlo. Tienes un don. No es un don, es una maldición. Creo que has experimentado la muerte. Escucha. Oiga, he perdido todo cuanto tenía. Si te preocupa estar solo, tranquilo. No lo estás. Pues sí, pecadores, esta es la segunda peli que os traemos hoy y que os recomendamos en el podcast. En principio, y si no la habéis visto, tiene pinta de una peli casposa, ¿verdad? Y parece que puede ir solamente de alguien con un don para contactar con personas que han muerto. Vale, sí, puede ser. Pero hay más cosas, ¿eh? Hay bastantes más cosas. Al igual que Magnolia, que acabamos de revisar, ¿no? Y de disfrutar. También hay momentos que tocan la fibra y por supuesto hay momentos de casualidades, cosas que parece que ocurren por azar y escenas que hace pues que tengan ese algo especial la peli. La película en cuestión se titula originalmente Hereafter y su simplona y para mí poco efectiva traducción al castellano pues le hace poca justicia. Hablamos de Más allá de la vida, película protagonizada por Matt Damon y dirigida por el genial Clint Eastwood. La cinta es de 2010 y fue nominada al Oscar a los mejores efectos visuales y ahora veréis por qué. En la película se nos narra la historia de tres personajes que en principio nada tienen en común y que lo único que comparten, como muchas otras personas en el mundo, es una experiencia relacionada con la muerte. Y al final, por casualidades o no del destino, pues establecen una conexión entre ellos. De nuevo, amigo, aquí están presentes esas casualidades imposibles. Eastwood nos acercará a las vidas de un medium por un lado, interpretado por Matt Damon, que reniega de su don para contactar con personas fallecidas, Marcus, un chaval inglés que busca desesperadamente respuesta tras el vacío que deja la muerte de su inseparable hermano gemelo, y Maggie, una periodista francesa que sobrevive al tsunami que asoló el sudeste asiático en 2004. Y aquí, pecadores, es donde tenemos esa parte basada en hechos reales, ¿verdad?, dentro de esta película. Al principio de la peli, Eastwood nos trae esa recreación del terremoto y posterior tsunami que aquella mañana del 26 de diciembre arrasó las costas de Sumatra y dejó alrededor de 250.000 de víctimas. En esta parte nos presenta, como decía Marie, ¿verdad?, que es la periodista francesa que está pasando unos días de retiro pues junto a su pareja y el día antes de volver a París se acerca a un mercadillo local a comprar unos souvenirs cuando en ese momento se desencadena la catástrofe. Y es que las escenas del torbellino de agua arrasando todo lo que encuentra a su paso por esas angostas calles y engullendo a Marie llegan a ser del todo asfixiantes. Ya ves, amigo, o sea, una de las mejores escenas de tsunami jamás rodadas y que no tiene nada que envidiar al bueno de Roland Emmerich, que parece que es como el especialista number one en catástrofes, ¿verdad? Es que esta escena, fijaos, ¿no? Si estuvo nominada a los Oscars de efectos especiales, por algo sería. Y es que tiene un realismo aterrador, ¿verdad? Solo comparada a la peli de Bayona, ¿no? Que ahora comentamos si queréis. Bueno, es tan brutal que realmente la retiraron la película de los cines de Japón, ¿verdad? Pues, o sea, fijaos por la sensibilidad que tienen los
los japoneses también con estos temas. Y si hay algo que destacar o que yo quiera destacar de Clint Eastwood aquí como director es el sentido y sensibilidad que él le pone, ¿no?, a todo lo que cuenta, porque la historia, como siempre pasa con Clint Eastwood, es que le hace falta pocas palabras. Él es a través de los planos, a través de la propia cámara, como le gusta contar esas historias, y sin duda a mí es algo que me gusta mucho y que aprecio un montón. A mí las historias en las que no hace falta hablar, porque las propias imágenes cuentan la historia, ¿no? A mí pues lo valoro muchísimo. Por cierto, aunque ya tenemos un programa, Peter, aquí un volumen del fin de los tiempos, ¿qué tal un especial de cine de catástrofes, ¿no? ¿Tiene sentido también hacerle ese recoveco? Ostras, otro guante que me lanzas. Pues oye, me gusta la idea, pero mira, podría decirte de hacer ese especial, pero no solo de catástrofes naturales, ¿no?, sino de catástrofes verídicas en general, recogidas en el cine, porque ahora mismo me viene más de una a la cabeza y creo que podría quedar un programa súper chulo, ya que hay grandes películas que tocan estos temas, como esa increíble, pues lo que acabas de comentar, ¿no?, Lo imposible de Bayona, ¿no?, que acabas de mencionar. Y sí, yo acepto tu reto y la apuntamos, ¿verdad?, como otro especial que tiene que venir por aquí. Y ahora ya retomamos de nuevo esta peli, ¿no? Y podemos decir que Marie, ¿verdad?, está a punto de perder la vida en esa avalancha de agua que estábamos comentando hace un segundo, esa avalancha de agua y de escombros, ¿no? Y cuando recupera la conciencia se da cuenta de que ha vivido una ECM, es decir, una experiencia cercana a la muerte, que es algo que también podríamos decir que está basado en experiencias y en testimonios reales, ¿no?, a lo largo y ancho del planeta, y a lo que muchos investigadores, ¿no?, de muchas disciplinas, desde médicos a simples aficionados, pues intentan dar una explicación. ¿Una sensación de ingravidez? Sí. ¿Una perspectiva de 360 grados? ¿Ningún sentido del movimiento o del tiempo lineal? Sí. ¿Pero consciente de todo, sintiéndolo todo? Exacto. ¿Le apetece una taza de té? Sí, gracias. Mire, siendo científica y atea, mi mente estaba cerrada a tales cosas, totalmente. El más allá, las experiencias cercanas a la muerte. Como todo el mundo, creía que la gente veía una luz al final del túnel y demás, porque estaba culturalmente condicionada. Pero tras trabajar 25 años con desahuciados, muchos de los cuales han sido declarados muertos y luego han resucitado milagrosamente, lo que dicen haber experimentado es tan sorprendentemente similar que no podría ser una coincidencia. Y a eso hay que añadir que cuando tuvieron esas experiencias estaban inconscientes, un estado en el que mis detractores afirman que el cerebro no puede crear imágenes nuevas. Entonces, ¿cree que sí experimenté algo? Oh, sí. Creo que experimentó la muerte. Pues sí, amigo, ahora que lo dices, el tema de las ECMs a mí me parece súper, importante, ¿no? Para nosotros como programa que también somos amigos del misterio. Y hay como una especie de conexión entre los testimonios reales que tú comentas que se van recabando por ahí con, por ejemplo, el libro que no sé si conoces de JJ Benítez que se llama Estoy bien, en el cual justamente Benítez estuvo durante una época de su vida entrevistando a gente que había perdido a familiares cercanos y donde el mensaje, el trasfondo de ese libro es para nada misterioso, fantasmagórico, es de oye, tranquilo, no te preocupes por mí, que estoy bien, ¿no? Parece que todos los que retornan del otro lado a dar ese mensaje vienen siempre con un mensaje de esperanza. A mí eso, no sé, me parece que hay algo de eso también en esta película de Eastwood. Sí, es verdad. Yo creo que también Eastwood se acerca un poco, ¿no?, a ese término, a esa figura, ¿no?, de la muerte, pero desde un punto de vista más sereno, más tranquilo, ¿verdad? Como tú bien dices, ¿verdad? De JJ Benítez con ese estoy bien, que claro, es... Para los que nos gusta todo esto, pues es muy conocido y transmite esa sensación también en la película. Pues mirad, a partir de ese momento y poco a poco Eastwood pues nos va mezclando, ¿no?, las tres historias de estos tres personajes que se desarrollan pues en países diferentes como son Estados Unidos, Francia e Inglaterra, hasta que llega el momento de las
sincronicidades, ¿no? Cuando todos convergen y acaban uniendo sus vidas en una feria del libro en Londres. Y así pues se termina un poco de dar el sentido a la película y dejando a las claras que probablemente haya alguna ley secreta, ¿no? Que podríamos llamar azar o destino, que rige pues o mueve los hilos para que sucedan las cosas. Seguro, pecadores, que todos hemos escuchado alguna vez, pues como tú has dicho antes en YouTube, que hay vídeos, ¿no? Relacionados con todo esto, ¿no? Pues la típica historia de, oye, que es que tenía que tomar un vuelo por la mañana, pero la noche antes soñé que ese avión se estrellaba y, oye, pues he decidido retrasarlo y finalmente ese vuelo ha acabado teniendo el accidente mortal. O la otra historia que dice que un día tomó un camino diferente a casa del habitual y eso pues le salvó de una muerte segura. Bueno, hay miles y miles de historias de casualidades imposibles fruto del más puro azar. Así que relacionado con esto hay alguna parte más de la película donde se juega con esa casualidad imposible, ¿verdad? Que nos da a entender que hay pues como una especie de mano oculta, ¿no? Y en este caso en la peli en concreto sobrenatural, ¿no? Que decide lo que nos tiene o lo que no nos tiene que suceder. Y hablo de esa genial escena de la gorra y el chaval en el metro de Londres. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque no quiero estropearle la sorpresa pues a aquellos que quieran ponerse un poco pues con esta peli. Pues sí, desde luego la escena del metro, al igual que la escena del tsunami, es de las que te toca, ¿no? Además por ser un hecho real, ¿no? Como fueron esos atentados de Londres. Al final es lo que tú dices, pues tenemos también 3 relatos entrelazados. ¿Por azar o no? Yo creo que no. En este caso, sin duda, Clint Eastwood no deja muchas puertas abiertas al relato científico. Yo creo que directamente deja la puerta abierta a lo paranormal. Podemos hablar aquí de una convergencia a la francesa en el sentido de que la película tiene un toque intimista, brutal, muy del estilo de esas películas francesas, un poco incluso independientes en las que Clint Eastwood reconoce haberse inspirado, ¿no? Para la dirección de esta peli. Al igual que la protagonista al inicio, después de golpearse la cabeza en esa escena tan brutal del tsunami, acaba sumida en ese limbo azulado de luces y sombras, la vemos flotar, ¿no? Desde abajo, en un plano desde abajo, sumergida dentro del agua, la luz en la superficie que la ilumina, es totalmente, ¿no? La típica escena de ser abducido por la luz celestial. Pues así de abducido me sentí yo también con esta película y con todos esos detalles que la cuajan, ¿no? Detalles como el propio apellido del protagonista de Matt Damon, ¿no? Que se apellida Lonergan, si recuerdas, Peter, que Lonergan en realidad si lo producimos en inglés de cierta manera es Alone Again, Lonergan, ¿vale? Esto no es casual, es un apellido que le ponen al protagonista porque realmente él está condenado a estar solo siempre. ¿Por qué? Porque cuando se acercan a él es por la curiosidad morbosa de ese don, ¿no? De ese talento, ¿no? Y en la peli esto creo que lo explican muy bien en esa escena en la cocina íntima con la chica que les va todo súper bien hasta que ella quiere saber más de la cuenta. Y él, ¿cómo se queda? Pues alone again, efectivamente, alone again. Da el paso equivocado, efectivamente, esa chica en aquel momento. Total. Y bueno, qué decir de Eastwood, que es un auténtico un Leonardo da Vinci de nuestra época, que no solo dirige, no solo escribe, sino que aquí en esta película también ambienta musicalmente la película con el piano, que él sabéis que también es muy aficionado a tocar el piano en grupos de jazz y etcétera. Y bueno, y aquí pone parte de la banda sonora ambiental con ese piano que nos acompaña, ¿no? Como etéreo durante todo el metraje. Por último, Peter, te voy a contar algo que investigando sobre la peli se ha puesto sobre la mesa y sin duda para mí ha sido una casualidad, jolín, que viene al pelo para el programa de hoy, y es el hecho de que, no sé si recordáis un videojuego que yo traje por aquí hace no mucho tiempo llamado Heavy Rain, un videojuego imprescindible, ¿vale? De David Cage, un pedazo de juegazo que casualmente se estrenó el mismo año que esta película, es decir, en el 2010, pero más casualmente todavía, en ambas obras, ¿verdad? Tanto en la película como en este videojuego Heavy Rain, muere un niño llamado Jamie, atropellado por un coche. Y la verdad es que me ha parecido una de esas casualidades imposibles, solo apta, eso sí, para frikis como tú y como yo. No puedo creerlo, de verdad. O sea, recuerdo que hablaste de Heavy Rain, ¿verdad? En su momento. Yo no lo he jugado, ¿no? Pero es que no puedo creer que hayas podido sacar ese dato, ¿no? Esa sincronicidad, ¿no? Entre el juego y la película. Así que, bueno, chapo, amigo. Me has vuelto a sorprender, me quito el sombrero. Y oye, ya solamente por esto yo creo que te has ganado el poder dar el cierre a este más allá de la vida.
Bueno, pues voy a cerrar con una frase que no es mía, sino que es de un autor llamado Serendipia en el portal de proyecto naschi.com, que por cierto os recomiendo. Y él, esta persona, pues interpretando el final de la peli, ¿no? Un poco lo que subyace, me parece que la resume perfectamente. Y la frase es: solo mirando la verdad de la muerte podremos vivir con valentía y gozar del amor que nos hace suave el camino. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Bueno, amigo, pues vamos dejando ahora ya así atrás esa parte más fricultural, es decir, las películas que has traído hoy al programa y que me han parecido 2 elecciones fantásticas, maravillosas y altamente recomendables para una siesta dominguera. Y bueno, pues ahora me gustaría ver esos ejemplos que yo sé que vienen hoy al pelo para el programa y que te has documentado muy bien para hacernos llegar más curiosidades de este tipo, que yo creo que a todos nos está picando, nunca mejor dicho, otra vez la curiosidad por conocer más sobre estos fenómenos de las serendipias y las sincronicidades. Pues sí, mira, hemos guardado un poco para el final ya del dossier de hoy, pues unos cuantos ejemplos, ¿no? De esas, pues de lo que comentas, ¿no? De lo que va el programa, de esas sincronicidades y serendipias. Y son ejemplos en los que dices, es que de verdad no puede ser cierto que se pueda dar tanta casualidad. Fíjate, vamos a empezar con la primera de ellas y probablemente sea la más célebre, ¿no? Nos habla de la relación increíble, la sincronía o el paralelismo que existe entre 2 de los más famosos presidentes de Estados Unidos. Estamos hablando de Abraham Lincoln por un lado y de John Fitzgerald Kennedy por otro. Ya sabemos un poco de los flipados, ¿no? Que son los americanos para este tipo de cosas. Tratan siempre de buscarle los 3 pies al gato o la conspiración, ¿no? A muchos hechos históricos, sobre todo cuando se trata de casos ocurridos en su propio territorio o bien eventos de su propia historia. Pero es que es que se dan tantas casualidades que es que no puede pasar desapercibido. Mira, para empezar, Iñaki, diremos que algunas de las casualidades que unen a estos 2 presidentes se dan en el ciclo de un siglo, o sea que los separan 100 años. Para comenzar, mira, diremos que Lincoln fue elegido congresista en 1847 y claro, si hablamos de esos 100 años, Kennedy sería elegido también congresista pero en 1947 y ambos fueron elegidos más tarde presidentes, claro. Uno, el primero, Lincoln, en 1860 y el segundo, un siglo más tarde, 1960. Los dos medían 1,83 de estatura. Y fíjate tú qué cosas. El secretario de Lincoln se apellidaba Kennedy y el de Kennedy se apellidaba Lincoln. Y fíjate, amigo, ambos secretarios aconsejaron a sus presidentes no acudir un viernes a un determinado lugar, claro. Esos viernes ocurrieron los asesinatos de los 2 presidentes. Y en ambos casos, la bala que acabó con la vida de los 2 presidentes fue disparada desde atrás. En el caso de Lincoln, el asesino disparó desde el Teatro Ford y se escondió después en unos almacenes. Y en el caso de Kennedy, su asesino, Lee Harvey Oswald, o supuesto asesino, porque ya, según si quieres creer la teoría oficial o eres más amigo, ¿no?, de las teorías de la conspiración, disparó desde un almacén y se escondió en un teatro. Y curiosamente, cuando sucedió, ¿no?, Kennedy iba en un coche marca Ford y a que no sabes de qué modelo. Sorpréndeme. Modelo Lincoln. Así que vaya, fíjate las sincronicidades entre estos 2 presidentes. Pero es que todo esto no acaba aquí. Ambos asesinos habían nacido con un siglo de diferencia, uno en 1839 y el otro en 1939. Y los senadores que sustituyeron a ambos presidentes habían nacido uno en 1808 y el otro en 1908 respectivamente. Como ves, se sigue manteniendo ese siglo de diferencia incluso entre las fechas de nacimiento de sus asesinos y la de sus sustitutos en el cargo tras sus muertes. En fin, no me puedes decir, ¿no?, que no son un montón de casualidades que te llevan a pensar de lo caprichoso del azar o de que todo esto, de alguna manera, pues está predefinido u orquestado, ¿no?
Pues es que me quedo flipado. Yo es verdad que conocía el caso, pero de refilón, no sabía todos estos detalles que estás comentando. Es verdad que algunos parecen más cogidos con pincillas, ¿no? Pero es que, vamos, con que sea el 80% de todo lo que me acabas de contar cierto, 100%, es que, joder, me parece de verdad algo muy difícil, ¿no?, de explicar. Sí, son cosas realmente con las que te quedas con la boca abierta. Pues mira, amigo, para ir acabando ya la sección de hoy, voy a traer 2 serendipias literarias, ¿no? Que son ni más ni menos que novelas en donde el autor pues nos cuenta una historia ficticia que unos años más tarde, y a modo de vaticinio, pues se acabará cumpliendo en la realidad casi pues a pies juntillas. En la primera serendipia literaria, pues que traemos está relacionada con el naufragio más famoso de todos los tiempos. ¿Tú sabías, amigo? Seguramente lo sabrás, que antes de que se hundiera el Titanic, el escritor Morgan Robertson escribió y publicó una novela llamada Futility. Sí, amigo, lo sé. Ya sabes que Titanic es algo que llevo muy metido dentro. Pues bueno, mirad, pecadores, aquellos que no lo conozcáis, y solo a modo de pincelada, ya que no quiero desvelar mucho porque a la vuelta de la esquina nos vamos a meter a fondo, y nunca mejor dicho, con este tema. Os diré que en esa novela se describe el naufragio de un barco enorme llamado Titán que choca con un iceberg y se hunde en el Mar del Norte. Lo fascinante de todo esto es que esa novela fue escrita y publicada 14 años antes del hundimiento del Titanic. Pero como ya os digo, hay muchísimas otras cosas dentro de esa novela que os dejarán con la boca abierta. Y si tenéis un poco de paciencia, os lo vamos a contar dentro de muy poquito. Pues ya ves, Peter, sí se lo vamos a contar. Y tanto como que ya estamos empezando a preparar ese especial de abril, que coincidiendo con el aniversario del hundimiento del Titanic, nos vamos a currar, ¿verdad? Es una historia que llevo muy metida en mi ADN, la historia del Titanic, tanto antes de ver la película famosa de James Cameron, que por supuesto traerá cola en ese programa, como por los propios hechos reales en sí, ese maravilloso especial que llegó a sacar Iker Jiménez en Belino 3, que seguro que recordarás. O sea, creo que hay aquí muchísimo dato basado en hechos real, Peter, y sobre todo también muchísima teoría con la cual vas a hacer nuestras delicias. No puedo esperar ya a que llegue ese programa. Bueno, pues sí, no seas impaciente, pero te aseguro que vamos a hacer un programa chulísimo para el siguiente dossier basado en hechos reales, así que estad atentos. Bueno, y si te parece, yo ya voy a ir acabando por hoy, pero no me quiero despedir sin traeros esta última serendipia también literaria, que a mí cuando la conocí hace bien poco me dejó helado, la verdad. Ya sabes, amigo, que de vez en cuando a mí me gusta vacilarte y sorprenderte con cosas que no conoces y, no sé, puede ser que esta sea una de ellas, ¿no? Vamos a ver si te la puedo devolver. Pero vamos, lo voy a intentar, aunque va a ser difícil, creo yo. Venga, va, a ver, sorpréndeme. Mira, ¿tú por casualidad conoces la novela titulada Los ojos de la oscuridad? La conocía, amigo, la conocía. Si sabes que soy un friki, ¿cómo la voy a conocer? Claro, me encanta Dean Koontz, es uno de mis autores, pero estoy seguro de que muchísimos de los pecadores no la conocen, así que alúmbralos. Bueno, para el siguiente intento, me la guardo. Amigos, esta novela, Los ojos de la oscuridad, está escrita en 1981 y, como ya ha dicho Iñaki, bueno, está escrita por el estadounidense Dean Koontz, ¿no? Y en ella pues se describe un virus mortal nacido en China en el año 2020, un arma biológica creada en un laboratorio chino que pues hará estragos en la población mundial. ¿Adivinas, Iñaki? Sé que tú lo sabes, ¿no? Pero ¿adivináis qué nombre le pusieron a este virus? El nombre del virus, sin duda, no podría ser más que Wuhan 400. Vaya tela, amigo, vaya tela. Desde luego, de estas cosas que te dejan en el sitio. Es justo reconocer también que Stephen King y su afamada novela de Apocalipsis, ¿verdad?, que ya hemos comentado aquí en el podcast, también jugaban ya con un retrato de la pandemia con el que, si lo lees a día de hoy, nos podemos sentir muy identificados, ¿no? Sobre todo en los primeros compases del libro, con esa expansión del virus al que él llama cariñosamente Capitán Trips, ¿no? Capitán Trotamundos. En fin, una
una manera brutal, Peter, y muy, muy curiosa, muy de agradecer para acabar el programa de hoy. Obviamente triste, ¿no?, por la pandemia que nos asola, pero como veis, la realidad supera y se acerca siempre de una manera que a nosotros, que interconecta esa ficción con el tejido más humano que todos llevamos dentro. Vamos a recordaros simplemente, para que se os quede bien clarito, que aquí en la descripción siempre os dejo enlaces a estas pelis si no las conocéis, tanto a Magnolia como a Más allá del límite, iba a decir, me va a salir la serie de ciencia ficción. Bueno, vamos a hacer honor al título original de Clint, Hereafter, ¿vale? Vamos a dejar aquí los enlaces para que podáis encontrarla en la plataforma de rigor para verla esta tarde. Y sin más, Peter, te dejo que vayas cerrando el dossier y agradeciéndote este trabajazo que has hecho hoy, como siempre, encomiable. Bueno, pues yo, si has pasado un buen rato, es de lo que realmente me alegro, ¿no? Sobre todo hablar pues de estas dos magníficas pelis, ¿no? Y esas serendipias y casualidades inverosímiles pues que hemos comentado. Así que ahora ya sí, pues me despido. Espero, amigos, que no hayáis llegado hasta aquí pues por una casualidad o por una serendipia o por el azar, ¿no? Aunque si es así, pues espero que haya sido un grato descubrimiento para vosotros, y a todos los demás amigos y pecadores que nos acompañáis desde hace tiempo, pues como siempre os digo, y hasta que nos volvamos a escuchar, cuidaros mucho y no os olvidéis de disfrutar todo lo posible. Iñaki, compañero, un fuerte abrazo y hasta el siguiente dossier especial basado en hechos reales. Muy bien, Peter, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos vosotros, pecadores, muchísimas gracias por estar al otro lado. Por favor, no dejéis de poner aquí los me gustas y sobre todo los comentarios, que Peter y yo estamos deseando recibir vuestro feedback, saber qué os ha gustado, qué os ha llamado la atención, qué os ha disgustado, por qué os gustaría crucificarnos boca abajo, cualquier cosa, incluso sugerencias, por supuesto, de películas que sepáis que tienen que ver con estos temas que hemos tratado hoy, por si hacemos otro volumen de estas de estas serendipias y sincronicidades, pues tenerlas en cuenta, claro que sí. Así que sin más y sin menos, muchísimas gracias a todos, pecadores, y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Los 7 pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.